Bueno, ahora entramos a la parte final de esta conferencia, donde propiamente haré una revisión sobre la duloxetina, porque esa pues, la he tratado muy superfluamente, y también veremos la evidencia clínica que hay con combinaciones de tanto duloxetina con pregabalina, así como la evidencia con medicina natural. ¿Qué es la duloxetina? La duloxetina es un antidepresivo, ¿sí? Viene de esa familia y principalmente es llamado un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Es decir, que permite que se mantenga activa tanto la serotonina como la noradrenalina, sobre todo en el sistema límbico, y esa es la razón de por qué funciona en la depresión, pero también de por qué es útil en el tratamiento del dolor. Para entender más detalles de esto, si es que no viste el video o desde el principio que te mandé a ver el video no lo hiciste, en el que hablo justamente sobre las vías del dolor, te recomiendo que lo hagas porque ya no voy a profundizar en eso en este momento. Y bueno, otras cosas que también se ha visto es que inhibe de forma débil la recaptación de dopamina sin tener una afinidad pues especialmente significativa por los receptores histaminérgicos, dopaminérgicos, colinérgicos y adrenérgicos. Y esto pues también explica por qué tiene menos efectos adversos que, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, sobre todo los que son de tipo anticolinérgico. Es decir, se queda de ojos, se queda de boca, piel seca, que aumente la temperatura, que afecta el ritmo cardíaco, entre otras cosas. ¿Cuáles son las indicaciones principales de la duloxetina? Bueno, pues está la depresión mayor, así como episodios depresivos, en donde usualmente se requieren 60 miligramos. El trastorno de ansiedad generalizado, paradójicamente, ayuda a algunas personas, nada más hay que tener precaución, hay que hacerlo primero con 30 miligramos, se va aumentando, y obviamente esto jamás, pero nunca se te ocurra, ni vayas a ir ahí de chismoso, diciendo que yo ando aconsejando que les den esto a las personas ansiosas, ¿eh? Esto siempre tiene que ser con una evaluación psiquiátrica, ¿vale? No es de hecho la primera elección, usualmente es cuando está combinado con depresión. Y en el dolor neuropático, donde no es raro que se requieran hasta 120, perdón, miligramos en el día. ¿Cuándo está contraindicadísimo utilizar la duloxetina? Cuando hay hipersensibilidad, o sea, historia de alergia, cuando hay una enfermedad hepática que produzca insuficiencia hepática o cuando hay insuficiencia renal grave, cuando hay hipertensión arterial sistémica no controlada, porque la serotonina, ya a partir de cierta gravedad, puede aumentar también la presión arterial y esta mayor proporción de serotonina disponible no solamente se va a quedar en el cerebro su efecto. Y también importante no utilizarlo en combinación con inhibidores de la monoaminoxidasa, sobre todo los irreversibles no selectivos. Y ahorita que está tan de moda usar el azul de metileno por estos farsantes de la medicina complementaria, bueno, ni siquiera complementaria, naturista, homeopática, hay que tener cuidado porque de hecho puede ser catastrófica la combinación con justo azul de metileno o alguna otra sustancia parecida. También con inhibidores potentes de la CYP1A2, por eso hay que revisar las interacciones farmacológicas, como por ejemplo fluvoxamina, ciprofloxacino, si es un antibiótico que de hecho ya ni debería de estarse usando, pero se sigue usando, o enoxacino. ¿Dónde se debe tener precaución? No está contraindicado, pero hay que tener cuidado porque puede presentarse toxicidad cuando hay insuficiencia renal leve a moderada, cuando hay manía o trastorno bipolar y convulsiones, porque puede precipitar, de hecho puede disminuir el umbral convulsivo, cuando hay presión intraocular elevada o vaya, hay un ángulo estrecho porque puede aumentar esa posibilidad o puede desencadenar el glaucoma, la patología que esté afectando el corazón o la presión arterial y esté descontrolada porque puede hacer que se descompense. También cuando se están tomando otros antidepresivos y especialmente con los inhibidores de la monoaminoxidasa, como ya vimos previamente, alguna sustancia que perjudique el metabolismo hepático o cuando hay riesgo de daño hepático, si se están usando anticoagulantes orales o medicamentos que afectan la función plaquetaria, porque de hecho la duloxetina justo una de las razones por las cuales también se llega a utilizar en el contexto de fenómeno de Raynaud o de alguna otra enfermedad donde hay espasmo vascular, es porque también disminuye la agregación plaquetaria y pues eso también explica por qué pueden algunas personas incluso presentarse moretones fáciles, aunque el que aparezcan estos moretones fáciles no es una contraindicación, pero por supuesto que si hay algún desorden de la coagulación,
hay que tomar en cuenta si vale la pena seguirlo. Y también, pues puede, en aquellas personas que no tienen un buen control de los líquidos o que se pueden deshidratar, puede favorecer si la hiponatremia, la disminución del sodio, esto especialmente en ancianos, en cirróticos, cuando hay una deshidratación grave, por ejemplo, una diarrea profunda, el uso de diuréticos, así que son cosas que hay que considerar. Y para que vean que las plantitas, esta por ejemplo, que es muy bonita y que yo incluso he llegado a utilizar, que es el Hipericum perforatum, o también conocida como hierba de San Juan, es justo una de las que puede interactuar con la duloxetina y aumentar el riesgo de eventos adversos, incluyendo una crisis serotoninérgica. ¿Cuál es la evidencia del uso de duloxetina en fibromialgia? Veamos qué dice justo una serie de revisiones y puntualizando la combinación con otros fármacos que podemos aprovechar para mejorar la calidad de vida y disminuir el dolor. Justamente lo que te decía ya hace varias diapositivas es que la amitriptilina tiene evidencia científica de ser útil y que pues, se podía lograr una reducción del dolor de hasta el 30%. Esto, bueno, hay que tomarlo en cuenta, no se da de primera línea porque ya vimos que la duloxetina es más efectiva, pero pues hay personas en las que no es suficiente y pues yo he llegado a hacer eso, lo cambio a mi triptilina y a pesar de que la evidencia pareciera que no le da una mayor ventaja, pues he visto que mejoran. Además de que la metipitilina es un poquito más fácil de irla titulando porque vienen tabletas que se pueden pues ir cortando, ¿no? Anticonvulsivantes también, hay una revisión Cochrane que de hecho se vio que el uso de estos anticonvulsivantes, y eso se explica por el esquema que te mostré justo de la neurona presináptica y postsináptica, donde había varios canales donde podían interactuar los anticonvulsivantes y pues también, por supuesto, que pueden ser útiles pues los mismos, ¿no? Como el ácido valproico, como la fenitoína o la carbamazepina, que son los que se llegan a utilizar en algunos contextos. Yo, la verdad es que ya rara vez se hace, pero pues hay que considerarlos. Desprendido de esto, que de hecho no te lo había dicho, pero estamos aquí mostrando una revisión sistemática EULAR en el 2017. Se puso muy de moda algún tiempo usar la hormona del crecimiento, porque ya ves los charlatanes, ¿no? Que les encanta ahí aprovecharse y decir, no sé si recuerdas, porque incluso hasta hubo un tiempo que te la vendían según hasta por vía oral. Bueno, pues se vio que no servía de para nada más que para empeorar las cosas, porque incluso puede precipitar un síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño y un síndrome de túnel del carpo. Los AINE, como ya también lo he dicho en otros videos, pues es cuestionable y lo cierto es que son débiles. Estos se deben utilizar sobre todo cuando hay dolor asociado a inflamación. En el contexto de un dolor no inflamatorio, la mayoría de las personas no tienen una buena respuesta, salvo aquellos que tienen una expresión notable de la ciclooxigenasa en la médula espinal, que eso también, pues eso depende de la genética. Y los que sí, pues los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, principalmente la duloxetina, que fue notablemente superior al placebo. Recuerda que todos se prueban contra placebo, y bueno, pues aquí salió pues triunfante contra placebo. Otras terapias complementarias, la mayoría de las cuales desgraciadamente sus estudios son de mala calidad, pero bueno, existen algunos decentes y se ha visto que la acupuntura puede mejorar esto sí, junto con la terapia estándar, el dolor. Pero aquí ojo porque sí he tenido pacientes donde de hecho empeora el dolor, sobre todo por los piquetes y la sensación que queda posterior. Entonces esto pues hay que valorarlo, hay que equilibrarlo y hay que considerarlo en quienes no ha sido suficiente el tratamiento farmacológico y que por alguna razón no han podido hacer ejercicio, que por cierto el ejercicio es una parte vital. Y el biofeedback se ha visto que únicamente sirve para el dolor, pero la verdad es que los estudios que hay al respecto son muy, muy malitos, entonces no son como muy confiables. Y para el sueño no sirve de nada. Y el ejercicio, hay muchas revisiones incluso estamos hablando de revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisión Cochrane, que es de verdad de las que usan la metodología más seria, más así dura, ¿no? Para discriminar artículos buenos de malos. Y el ejercicio aeróbico claramente mejoró el dolor por lo menos casi un 45%. Esto mismo se vio en otros estudios como el que hizo Bunch, en el que evaluaron a 219 participantes que los metieron a un
en una rutina de fuerza, entrenamiento de fuerza, y en una escala de 10 lograron una disminución de menos 3.3 en cuanto al dolor en cuanto a la función corporal hasta menos 6.3, o sea, muy, muy importante mejoría. Y algo importante también a tomar en cuenta, que no hay realmente suficiente evidencia para decir que un ejercicio es mejor que otro. Entonces, pues lo que se sugiere es que se complementen. Se ha visto que el ejercicio terrestre y acuático parecen, en términos generales, ser igualmente efectivos, pero pues hay quienes, pues porque tienen además sobrepeso, obesidad o alguna otra condición, les cuesta mucho la parte de digamos, sobre tierra, entonces, pues el acuático es una excelente alternativa. Y aquí vemos unos esquemas de resonancia magnética funcional, de cómo precisamente se observa un cambio con el uso de ciertos fármacos. En tu lado izquierdo estás viendo con la duloxetina, los que responden a la duloxetina, los que no responden, como si hay modificaciones corticales e incluso los que no responden a placebo. Nuevamente, el placebo también puede tener un efecto y eso se puede cuantificar por este método de imagen. Lo mismo que de este lado o a tu derecha puedes ver las zonas del cerebro donde actúa la pregabalina. Entonces, principalmente la sustancia gris periacueductal y otras zonas que son responsables justo de la modulación del dolor, tanto a nivel, bueno, más bien no tanto, sino principalmente a nivel presináptico, así como la corteza del cíngulo y el óvulo parietal inferior, entre otras cosas. Y pues si te interesa, tengo un video que hablo muchos más detalles, sobre todo aclarando lo que este charlatancito hizo de ruido respecto a la pregabalina. Puedes encontrarlo en mi canal de Dr. Teoto. Y aquí tenemos un estudio publicado en el European Journal of Pharmacology en el 2018, en donde se hizo primero un modelo en roedores, específicamente en rata. Obviamente tú no eres una rata, pero pues esto nos permite tener una idea de qué pasa cuando se combina pregabalina y duloxetina, y se vio que tenía efectos moleculares distinguibles, pues justamente en diversas zonas del sistema nervioso, incluyendo sobre todo las astas de la raíz dorsal de la médula espinal, o sea, positivo. También se ha visto, esto fue publicado en este estudio del 2014, que la combinación de duloxetina con pregabalina era una muy buena opción en pacientes incluso que tenían neuropatía diabética dolorosa. Este estudio publicado en la revista Pain, o sea que está sobre todo enfocada justo al tratamiento del dolor en el 2016, estuvo excelente realmente este estudio porque aquí compararon placebo, monodosis o monoterapia con pregabalina, monoterapia con duloxetina y la combinación. Y lo que se vio justo en este estudio que se hizo a 6 semanas, que sí hay una mejoría y sí hay una ventaja de utilizar la combinación de pregabalina con duloxetina. Entonces aquí tú puedes darte una idea de pues, todos los fármacos que se llegan a utilizar en este contexto, y vemos en términos de reducción real de la escala visual análoga, es decir, cuántos puntos de reducción del dolor se lograron con cada uno de los mismos. Pero para que te des una idea, dentro de los fármacos que son una opción en el manejo del dolor está la pregabalina, la mexiletina, amitriptilina, tramadol, gabapentina, la capsaicina, que es digamos, esta sustancia activa del chile, ¿sí? Obviamente concentrado y de manera tópica, la sonecitinamida, la venlafaxina, la cosamida, oxcarbamazepina y topiramate. ¿Qué significa que la pregabalina esté justo a la cabeza con menos 21.8, que fue la más efectiva para el tratamiento del dolor neuropático? Le siguió la mexiletina con menos 18.84, después la amitriptilina con menos 15.53, después el tramadol con menos 13.39, después la gabapentina con menos 13.38, luego la capsaicina con menos 12.56, luego la sonnesinamida con menos 10.72, y la verdad es que no vale la pena seguir mencionando los demás. Pero bueno, aquí tú puedes verlo, acá abajo están las bibliografías, y esto explica el por qué siempre la pregabalina es la que se suele
considerar como primera línea. Y aquí algo también súper importante que nos recuerda un punto, pero ya lo veremos más a detalle en otra diapositiva, y es que todos estos tratamientos fueron comparados contra placebo, es decir, contra el puro poder de la mente para poder mejorar. Y entonces, entre más se apartan del uno, quiere decir que hay una mayor posibilidad de que esto sea debido precisamente al fármaco y no al placebo. Y también que no sea, o sea, que sea mucho más allá de la posibilidad de la casualidad, porque justo eso es lo que se hace en los estudios clínicos, en los ensayos clínicos. De hecho, al paciente o el paciente y el médico no deben de saber qué es lo que están tomando y se les da una cápsula o una tableta que es indistinguible de la que realmente tiene el producto para poder evaluarlo. Obviamente todo esto se hace en la medida de un protocolo de investigación y los pacientes que participaron en esto sabían perfectamente que podían recibir placebo o podían recibir el fármaco. Entonces, aquí quiero que veas que además la diferencia entre pregabalina y duloxetina es muy poca. De hecho, la pregabalina tuvo 1.79, esto quiere decir que 79% de reducción de al menos un 50% del dolor de manera así firme, o sea, clara. Y la duloxetina de un 76%. Después está la oxicodona, que esa por supuesto que hay que tenerle mucho cuidado porque justamente fue la que en gran medida causó la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Pero fíjate, curiosamente es menos efectiva para el dolor que las otras ya mencionadas. Luego está el tramadol, que también es más potente, tiene un 69% pues de posibilidad de que te quite el dolor, de que lo disminuya por lo menos un 50%, 65% para el topiramato, después 54% para la venlafaxina y 40% para el tapentadol, que aunque ahorita está curiosamente como un poco más de moda, pues sí es un tanto mejor tolerado, pero puedes ver que no es mejor que la pregabalina, hidroxetina, y ya veremos más adelante que de hecho si se combinan, pues la eficacia de hecho también se incrementa. Curiosamente, la amitriptilina salió pues mal parada en este estudio, al menos en la neuropatía diabética, pero pues te puedo decir en mi experiencia y también lo que se ha mostrado en otros estudios, aunque en menor cantidad de pacientes, la amitriptilina pues es una muy buena opción. Lo malo es que es difícil de conseguir y tiene muchos más efectos adversos. Pero pues prácticamente aquí la pondría como que no sería algo que se considere, aunque en la realidad en otros padecimientos como la fibromialgia, pues la mitriptilina tiene una buena respuesta. También otra cosa que se evaluó fue la mayor eficacia según la dosis, comparado nuevamente contra placebo en otras instancias, además de la neuropatía diabética dolorosa, por ejemplo, también la posterapética, y también se vio si existía una diferencia de acuerdo a la edad, o sea, con el rango de edad, eso es importante, y lo que se evaluó es que hubiera cambios en la escala del dolor de por lo menos un 30%, así como la eficacia, vaya, primaria, es decir, cuánto tenían de dolor de base y finalmente cuánto terminaban de dolor con el tratamiento. Quiero aquí que mires con muchísima atención el color de cada una de estas barras. Y el color gris es placebo. Date cuenta entonces cómo el placebo, o sea, el poder de tu mente, puede llegar a ser tan, de verdad, tan poderoso que incluso te permita mejorar del dolor. Fíjate cómo en la edad o en el grupo de edad entre los 18 y los 64 años es poquita la diferencia que hay entre placebo y pregabalina 150 miligramos al día. Digo, por supuesto que hay que tomar en cuenta que es una población particular, ¿no? O sea, vaya que esto no se puede o que esto necesariamente no se va a constatar en otras poblaciones que pueden ser más sensibles. Yo lo he visto en la población mexicana, y especialmente las mujeres son mucho más sensibles a los efectos de la pregabalina y posiblemente no van a requerir esos 150 miligramos, pero pues vaya, así de poderosa es tu mente y por eso es tan importante ponerle atención a la higiene mental y al tratamiento psicológico,
porque el catastrofismo y el victimismo pueden ser suficientes para causarte dolor o empeorarlo debido a la hiperactivación que sucede a nivel cortical. Por eso es importante que si no has visto mi video anterior o el que te mostré justo bueno, que te apareció la tarjeta para ir a él, lo veas para que comprendas esto. Lo que sí, esta diferencia contra placebo se hace mucho más pronunciada a partir de los 65 años y claramente la pregabalina fue mejorando su eficacia a mayor dosis. Entonces, bueno, eso quiere decir que se pueden utilizar dosis de hasta 600 miligramos, obviamente con las debidas precauciones y dependiendo, claro, de cada paciente. No necesariamente tienes que recibir esa dosis, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta que a partir de los 65 años ya 150 miligramos suele ser la dosis efectiva útil, pero que si hace falta se puede aumentar más mientras justo no haya consecuencias negativas. Ahora aquí otro estudio que compara gabapentina y pregabalina en fibromialgia. Este específicamente fue también un metaanálisis donde solamente se pudieron englobar 4 ensayos clínicos controlados, en total 2.040 pacientes y bueno, de todos estos estudios que originalmente se encontraron que cumplían las características, pues fueron de 3 de donde se pudo encontrar pues digamos, o sacar la evidencia porque cumplían con los criterios necesarios para tener un rigor metodológico. Aquí se resumen los resultados de cada uno de estos estudios evaluados y entonces puedes ver tú que hay una línea, ¿sí? Una línea en medio que divide lo que favorece el placebo y lo que favorece la pregabalina. Nuevamente, recordándote la importancia del placebo, pero aquí pues todos demostraron pues, de forma robusta que la pregabalina era superior al placebo en cuanto a la mejoría de dolor en la fibromialgia. Ahora, sabiendo cuánto dura la pregabalina, que recordamos en promedio su vida de media de eliminación es de 5.5 hasta 6.7 horas. Entonces, aquí lo que se quiso fue evaluar qué pasaba si se daba únicamente una vez al día, en la noche, o bien 2 veces al día. Y entonces, en este contexto, únicamente se compararon a 177 pacientes, 88 fueron del grupo de 2 veces al día, 89% el de una vez por la noche, y aquí lo que se quiso ver es qué sucedía en cuanto a la comparación de la puntuación final del dolor y, por supuesto, la diferencia con los efectos adversos. Y aquí lo que se vio es pues que efectivamente en ambos hubo una reducción significativa de la severidad, de la gravedad del dolor experimentado por el paciente. Los eventos adversos emergentes del tratamiento, pues sí, como era de esperarse, fueron más en aquellos que recibían el fármaco 2 veces al día. Y se vio que la tasa de efectos adversos no se diferenciaba o no empeoraba en aquellas personas que recibían incluso una combinación de pregabalina con un inhibidor de la recaptura de serotonina, como por ejemplo sertralina, o un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y noradrenalina, como puede ser justamente la duloxetina o la venlafaxina. En lo personal, en mi práctica clínica, yo prefiero mucho, y también por esta evidencia, dar únicamente la dosis en la noche. Solamente en casos muy especiales se llega a utilizar en la mañana, porque hay personas que son resistentes, de hecho, al efecto de la pregabalina. Por cierto, yo soy una de esas. Ahora, este es otro estudio donde se evaluó específicamente en fibromialgia en pacientes que tenían monoterapia o bien con pregabalina o con duloxetina, pero en combinación con otros fármacos, cuál era la posibilidad de que presentaran efectos adversos y sobre todo también interacciones farmacológicas. Y bueno, este gráfico habla por sí solo. Vemos a la izquierda, lo que tú estás viendo ahorita de frente, a la izquierda ves que pues, el porcentaje de interacciones con la pregabalina fue prácticamente nulo, en tanto que con la duloxetina pues, hubo interacciones farmacológicas que por eso se tienen que revisar. También hay estudios que han evaluado la diferencia entre distintas dosis para el control de diversos síntomas que se encuentran en fibromialgia. Y para eso, justo este estudio es uno de los más claros respecto a la relación entre dosis, tiempo y la aparición o no de justamente eficacia en distintos aspectos de las personas que sufren fibromialgia. Eso incluye la puntuación final del dolor,
y variables secundarias como la impresión global de mejoría del paciente, la medición del sueño, el funcionamiento físico y la calidad de vida. Bien, estos son los resultados del estudio que te estoy comentando y quiero que veas con mucho cuidado y de verdad pon nuevamente mucha atención en esto. Fíjate cómo se comparó contra placebo y ve que la diferencia entre la pregabalina y el placebo apenas alcanzó un 12%. Así que aquí vuelvo a poner énfasis en la importancia del poder que puede tener tu mente para bien o para mal. Esto fue en la evaluación global, ¿sí? La valoración global 38.6 con pregabalina contra 26.7 con placebo. La escala visual análoga también hubo una disminución de menos 6.19, que eso pues estamos hablando de un importante porcentaje de mejoría, lo cual se traduce en lo que ves en las escalas en la parte inferior, cómo se separan desde la primera semana la pregabalina contra placebo, y eso es la tendencia que se mantiene en el tiempo, y también el impacto en el cuestionario de la fibromialgia, que pareciera que es algo mínimo, menos 3.3, pero para este tipo de cuestionario y cómo es de complejo de evaluar y lo que implica un cambio de un solo punto, te podrías enterar de que de hecho estamos hablando de un cambio muy, muy significativo, y esto sobre todo fue más notable con la dosis de 450 miligramos. Este es otro estudio que se hizo en pacientes con fibromialgia que habían sido incluso refractarios al tratamiento convencional y que no solamente se utilizó una combinación de pregabalina y duloxetina, sino además se les colocó una férula o una escayola, la férula de yeso, vaya que tal cual, como si se hubieran fracturado, porque puede llegar a ser realmente brutal la cantidad de dolor. Y aquí vemos una comparación entre la semana base, el dolor que está en el color verde, verde azul oscuro, contra el, bueno, yo lo veo amarillo, no sé si es amarillo o verde más claro, pero yo lo veo amarillo, que es el final, ¿no? El antes y después del tratamiento, en la semana sí vemos que fue muy significativa la diferencia con esta combinación, y que nuevamente aquí nos habla de que sí es plausible utilizar la combinación, y de hecho pues tiene una mejor respuesta. Ahora, ¿qué pasa si quiero utilizar únicamente monoterapia? Bueno, es posible. Aquí, de hecho, justo se evaluó qué sucedería si se emplea monoterapia con algún fármaco que no es pregabalina contra pregabalina. Aquí, para interpretar el gráfico o los gráficos que están en las columnas de amarillo canario, a más puntaje quiere decir que fue mayor reducción del dolor. Y vemos que el grupo que recibió pregabalina sí fue estadísticamente significativa la diferencia contra el que no recibió pregabalina. Pero si lo vemos en este gráfico de la línea con estos, digamos, estas figuritas, pues no es tan llamativa en términos generales la diferencia, y por supuesto que se puede considerar en algunos contextos pues una monoterapia. Otra situación que también se evaluó fue la pregabalina contra el uso de duloxetina y gabapentina en cuanto a la calidad de sueño, esto en conjunto con su interferencia, vaya, el sueño que se mantuviera más tiempo, que lograran dormir a sus horas y que además se mantuvieran dormidas las personas. Y la pregabalina fue superior a todas las anteriores. Esto también explica por qué cuando se llega a usar duloxetina suele emplearse más bien en las mañanas, porque como te dije originalmente al principio de esta conferencia, la duloxetina en la gran mayoría de personas produce excitación, o bueno, excitación en el sentido del sistema nervioso, no del otro tipo de excitación. En algunas personas incluso puede llegarlas a producir ansiosas. Eso depende mucho de la genética, y desgraciadamente no es rentable poder determinar con las pruebas que existen. Ya hay pruebas de hecho de toxicidad farmacológica potencial por genética, pero todavía no es rentable por el precio. Entonces lo que se hace es una dosis bajita de prueba, y ver la tolerancia de las personas, especialmente cuando no fue suficiente la pregabalina, o bien si no toleraron la primera. Y aquí hay otro estudio que compara pregabalina, amitriptilina y duloxetina en distintos desenlaces del sueño, incluyendo el poder tener una eficacia para lograr inducir el sueño, el tiempo total de sueño y los despertares. Y nuevamente
se demuestra de forma robusta que la pregabalina, incluso hasta 600 miligramos al día, mejoró significativamente pues todos estos índices, en tanto que la duloxetina los empeoró, y por eso es eh, importante nuevamente considerarla más bien para en la mañana, ¿no? Y sí, por su efecto analgésico sobre la vía pues la vía vaya del dolor, pero tomando en cuenta esta posibilidad. Ahora, en cuanto al perfil de la pregabalina, bueno, seguramente a estas alturas podrás haber escuchado un montón de cosas, y efectivamente, cuando no se sabe utilizar, o en personas que tienen alguna susceptibilidad, alguna vulnerabilidad como una insuficiencia renal, que son personas delgadas, que están tomando otros fármacos que pueden también alterar la coordinación, el equilibrio, el balance, pues claro que se debe tener mucho cuidado, e inclusive preferiblemente no darla. Pero en general, cuando se usa bien y de manera escalonada, es un fármaco bien tolerado, y en todos los estudios que pudiste ver demuestra superioridad a todas las demás terapias en prácticamente todo lo que nosotros necesitamos que el paciente pues esté en mejores condiciones. Además, algo que se puede tomar en cuenta es que en el embarazo no se ha visto que produzca teratogenicidad. Claro que solo se debe utilizar si el potencial beneficio supera los riesgos. Yo francamente no la utilizo durante el embarazo, porque además no es raro que personas que tienen sobre todo fibromialgia, mujeres, y se embarazan, mejoran durante el embarazo. De hecho, es algo que he visto de manera consistente. Además, bueno, hay mucho mejor, un mejor perfil en cuanto a las interacciones farmacológicas, porque es muy baja la probabilidad de que haya interacciones, debido a que también se une muy poco a las proteínas plasmáticas, pues, prácticamente nula, y la farmacocinética no se altera, o sea, no se satura, y aun cuando haya inductores o inhibidores del citocromo P450 y de otras enzimas responsables de metabolizar los distintos fármacos, incluyendo las plantas en el hígado, pues no va a haber problema. Incluso podemos ver, fíjate, con placebo, 18% presentaron mejoría de un dolor moderado en la escala global de mejoría del dolor. 18% con placebo, 39% con pregabalina, 42% con duloxetina y hasta 68% con la combinación. Y como conclusiones, en cuanto a la fibromialgia y al tratamiento del dolor crónico, bueno, sabemos que sobre todo la fibromialgia es una entidad compleja y que por lo tanto requiere tratamientos complejos e integrales. Así que ya vimos todo, ¿eh? Espero que no olvides o no hayas tenido ceguera selectiva para el tema del ejercicio, muy importante. Entonces, el uso de duloxetina y pregabalina tienen suficiente nivel de evidencia por separado como por monoterapia para su tratamiento. Existe poca evidencia, pero hay muy buen nivel metodológico para poder considerar la terapia combinada. El tratamiento de cada paciente, por supuesto, debe de individualizarse y según pues, sus características y las posibilidades.